Buenos días a todos. Ayer habíamos terminado de ver el conflicto de Vietnam y decíamos que una de las consecuencias que va a dejar la guerra de Vietnam es una relativa debilidad en la posición internacional de los Estados Unidos. Esa debilidad va a trasladarse a este contexto de la Guerra Fría, en la que durante la década de los 70 la iniciativa parece corresponder al bloque soviético, que amenaza con aumentar sus ámbitos de influencia, especialmente en el continente americano, y consigue desarrollar una serie de acuerdos, en principio, favorables a su propia posición. El periodo que vamos a estudiar abarca desde 1968, fecha de la denominada Primavera de Praga, una crisis en el contexto de la Guerra Fría que tiene también como escenario ese país centroeuropeo y que va a mostrar nuevamente cómo en ambos bloques las zonas de influencia están especialmente vigiladas, de tal modo que la Unión Soviética no va a permitir una desviación como la que parecía plantear el socialismo de rostro humano. Vamos a estudiar también los inicios del desarme, es decir, los primeros acuerdos entre las dos grandes superpotencias para tratar de limitar una carrera armamentística. Esta carrera armamentística que se ha venido llevando a cabo desde el final de la Segunda Guerra Mundial tiene una importante repercusión porque el continuar ese reto armamentístico incide de forma diferente en las economías nacionales de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Los primeros acuerdos de limitación de armas nucleares, los denominados acuerdos SALT I y SALT II, van a permitir desahogar en gran medida a la economía soviética de esa necesidad de seguir el avance tecnológico que había mantenido esa disputa en ámbitos como la propia carrera espacial. En la década de los 70, uno de los escenarios donde la Guerra Fría va a demostrarse con mayor crudeza va a ser Iberoamérica, donde en numerosos países vamos a encontrar una proliferación de enfrentamientos entre movimientos revolucionarios y contrarrevolucionarios, teniendo como trasfondo el apoyo que a estos movimientos revolucionarios van a recibir no solo de la Unión Soviética o de China, sino incluso de otras potencias locales, como era el caso de Cuba. Vamos a ir viendo cómo países como Chile, vamos a ver que experimentan una transición desde un régimen democrático hasta una dictadura militar, tras el ascenso primero de Allende al poder y luego tras el golpe de Estado de Pinochet de 1973. Veremos también los casos de Nicaragua y El Salvador, donde la intervención norteamericana va a tratar de frenar la aparición de países vinculados al bloque comunista en lo que los norteamericanos denominan su patio trasero, es decir, en las cercanías de sus fronteras en América. Y acabaremos el repaso con la guerra de Afganistán, que en gran medida va a desempeñar un papel semejante en cuanto a fracaso de la superpotencia desde el punto de vista militar que el que tuvo la guerra de Vietnam en el ámbito norteamericano. La primavera de Praga es un proceso de apertura político que tiene lugar en Checoslovaquia, donde el gobierno de Alexander Dubček, que es el personaje que veis en la fotografía, intenta limitar o reducir los elementos más odiosos del régimen totalitario soviético. Es decir, no pretende un revisionismo que aparte a Checoslovaquia del bloque comunista, como sí había sucedido
en la Revolución de Hungría, sino que lo que pretende es una humanización del socialismo, de ahí ese eslogan del socialismo de rostro humano. Sin embargo, esta modificación de la doctrina socialista, alejándose de la uniformidad que habían mantenido en gran medida los estados del este de Europa, con la excepción quizás de Polonia o Yugoslavia en época de Stalin, va a encontrarse con el desarrollo de la denominada doctrina Brezhnev. Leónidas Brezhnev, el personaje que veis en la fotografía, va a ser el sucesor, tras una lucha por el poder, de Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev, el premier soviético, va a ser apartado del poder en 1963 como consecuencia del descrédito que va a despertar entre determinados miembros de la élite del PQS como consecuencia, digo, de la gestión de la crisis de los misiles de 1962. En 1968, Brezhnev va a indicar en una doctrina que la política de alguno de estos estados de la órbita comunista que afectasen al desarrollo de la revolución mundial, cuyo liderazgo se arroga la Unión Soviética, no iban a ser tolerados, de tal modo que en realidad lo que plantea es el derecho de intervención de la Unión Soviética en aquellos estados en los que se ponga en peligro cualquier vinculación de ese territorio con la política de la URSS. El 20 de agosto de 1968, los tanques del Pacto de Varsovia van a invadir Checoslovaquia en una lucha desigual porque, como digo, la población checa apenas puede enfrentarse con manifestaciones o intentos de frenar los tanques, y finalmente el resultado será la destitución de Dubček y la creación de un gobierno prosoviético en Checoslovaquia. La invasión de Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia, principalmente soviéticas, va a tener importantes repercusiones, tanto en el campo occidental, donde va a despertar mucha antipatía a la acción de la Unión Soviética y va a provocar el apartamiento de los partidos comunistas occidentales, especialmente del Partido Comunista Italiano, francés o español, que van a impulsar a partir de ese momento una nueva vía que se va a conocer como eurocomunismo, sino también incluso en algunos de los países de la órbita soviética, que van a protestar por la acción de la Unión Soviética. Sin embargo, a pesar de estas protestas, el proceso de la primavera de Praga no va a suponer un cambio en las distintas órbitas, en los distintos ámbitos de influencia de la Unión Soviética. Aquí veis la portada de la revista Time, que dedica a Alexander Dubček como jefe del partido la portada de este proceso que va a despertar especiales simpatías en Occidente, al considerar que se podían romper con esos rasgos más burocráticos que habían caracterizado al comunismo soviético. Sin embargo, como veis, el desarrollo de esta doctrina que Brezhnev va a ejemplificar en un discurso ya acabado los acontecimientos en Checoslovaquia en noviembre del 68, señala que, aunque la posición de los estados socialistas es la del respeto a la soberanía de todos los países y que destacan la oposición a las injerencias, señala, como digo, que el camino a la construcción del socialismo es de gran importancia para los comunistas y que la Unión Soviética, a pesar de presentarse como defensora de la soberanía y de la independencia de los países socialistas, va a defender las que considera leyes comunes del gobierno en la construcción del socialismo.
y que cuando fuerzas hostiles, sean internas o externas, amenacen a ese socialismo, se podría presentar una acción como ayuda militar. En definitiva, con un discurso con eufemismos, lo que deja traslucir es ese derecho de intervención que se arroga la Unión Soviética en los países de su órbita de influencia. Aquí veis algunas de las fotografías de los tanques soviéticos, los tanques del Pacto de Varsovia, por las calles de Praga. Como veis, la manifestación de la población es una manifestación desarmada que, sin embargo, como podéis suponer, pues no va a ser capaz de frenar el avance de los tanques. Los checos van a enfrentarse dialécticamente con las tropas del Pacto de Varsovia, pero no van a lograr una respuesta de estas. El resultado del fracaso de la primavera de Praga, la invasión por parte de esas tropas, va a generar movimientos de repulsa tanto en Occidente, lo cual entraba dentro de la lógica, como ya había sucedido en 1956 con Hungría, pero también dentro del mundo socialista, en países como Rumanía, donde el matrimonio Ceausescu va a ejercer férreamente el poder y que consideran la acción como una amenaza justamente a su propia integridad, promoviendo, como veis, manifestaciones masivas de rechazo a esa invasión. Algo que también se produce en países no alineados, como es el caso de Finlandia, que tenía frontera con la Unión Soviética, o de Suecia. A partir de 1968 se ponen en marcha una serie de iniciativas encaminadas a limitar el desarrollo de la carrera de armamentos que de manera ininterrumpida se había ido llevando a cabo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética desde el final de la Segunda Guerra Mundial y del que, por ejemplo, la carrera por la conquista del espacio es otra expresión de ese intento de mostrar la superioridad tecnológica de uno u otro bando. El primero de los tratados que van a firmar un gran número de países, el denominado Tratado de No Proliferación Nuclear, que pretende limitar el número de países en posesión de armas atómicas, tratando no ya de evitar la guerra nuclear, sino de reducir la posibilidad de que los focos de tensión, como había sucedido, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, pudieran provocar un estallido nuclear y limitando, como digo, los miembros de ese grupo nuclear a un conjunto de naciones, entre las que se encuentran, evidentemente, la Unión Soviética y Estados Unidos, pero también Gran Bretaña, Francia, China, India, Israel o Pakistán. En 1972 y hasta 1977 se firman por primera vez un acuerdo de limitación de armamento balístico, porque en realidad los acuerdos SALT no limitan la proliferación de armas nucleares, sino limitan la creación de sistemas antibalísticos, es decir, de sistemas que pudieran derribar el ataque de la otra superpotencia, firmado, como veis, por el presidente Nixon por parte de Estados Unidos y por Leónidas Brezhnev. Estos acuerdos tendrían una duración de 5 años y se tendrían que renovar en 1979. Aunque se aprueba la renovación, el cambio de presidencia en los Estados Unidos tras la derrota de Jimmy Carter en las elecciones de 1980 enfrentado a Ronald Reagan, va a suponer la denuncia del acuerdo por parte de Estados Unidos, reactivando la carrera armamentística. El acuerdo SALT I, como veis, supone no solo la eliminación de los misiles antibalísticos, es decir, la posibilidad de desarrollar sistemas que
impidieran la llegada de los misiles intercontinentales, los misiles con capacidad nuclear, y que estos misiles antibalísticos serían un primer paso que conllevaría a la reducción del armamento nuclear. En gran medida está detrás la idea de que mientras se mantenga la contención nuclear, la creencia de que un ataque nuclear, independientemente de quién lo inicie, llevaría a un callejón sin salida, una guerra nuclear, termonuclear, en la que las dos partes perderían. Estos sistemas antibalísticos supondrían una posible limitación a esa doctrina. Si uno de estos sistemas fuera lo suficientemente eficaz como para evitar el estallido de esos misiles rivales antes de que lleguen al territorio propio, se produciría un desequilibrio. Como veis, lo que hace el tratado es limitar esos despliegues antimisiles en territorios que no se correspondan a un territorio, a un radio a 150 kilómetros de la propia capital de cada uno de los estados. La Guerra Fría en los años 70 va a convertirse en guerra caliente en Iberoamérica. No solo, como vimos, a partir de 1959 se establece un gobierno que progresivamente va a orbitar hacia posiciones prosoviéticas en Cuba, sino que este gobierno cubano va a impulsar movimientos de guerrilla de carácter comunista en distintos lugares de Iberoamérica. Uno de los lugares donde esta tensión va a ser especialmente importante va a ser Chile, donde Allende va a llegar al poder tras una contienda electoral con el voto muy dividido al frente de una coalición de partidos socialistas y comunistas. Salvador Allende va a presidir un gobierno que progresivamente va a ir introduciendo elementos que acercaban a Chile a una transformación revolucionaria de carácter comunista desde la propia estructura del poder. En ese contexto, un militar chileno, el general Augusto Pinochet, el que veis sentado con las gafas de sol, va a liderar un golpe de Estado con el apoyo de la CIA norteamericana, de la agencia de espionaje norteamericana, para derrocar al gobierno de Allende. El asalto se produce el 11 de septiembre de 1973 con el bombardeo del Palacio de la Moneda, lo que estáis viendo, la sede de la presidencia de Chile, y en donde Salvador Allende va a decidir suicidarse, y estableciendo un régimen dictatorial donde se va a perseguir especialmente a la oposición política con detenciones masivas en campos como el Estadio Nacional de Chile, y con una represión que se calcula alcanza alrededor de unas 3.000 personas. El golpe de Estado de Pinochet evitaría esa deriva o esa supuesta deriva hacia el ámbito soviético de Chile, y establecería una dictadura que a lo largo de algo más de una década va a mantener a Chile bajo el dominio de los gobiernos de Pinochet. Finalmente, y tras perder un referéndum para su permanencia, Pinochet va a renunciar al cargo y se reinstaurará la democracia en Chile. Entre los años 1970 y 1989 van a surgir en Iberoamérica numerosos acontecimientos que van a crear focos continuados de tensión. Ernesto Che Guevara, que había sido uno de los guerrilleros que acompañó a Fidel Castro en la aventura de
Sierra Maestra, posteriormente va a desempeñar papeles como ministro en el gobierno cubano, va a impulsar movimientos de expansión de la revolución, tanto en África como posteriormente en Iberoamérica, especialmente en Bolivia, donde será finalmente capturado y asesinado por el ejército boliviano. Por su parte, en Nicaragua va a triunfar frente a la dictadura de Somoza la revolución sandinista, impulsada por un movimiento con apoyos y soportes tanto cubanos como soviéticos, y que establecerá un régimen de carácter pro-cubano, pro-soviético, y que va a ser especialmente perseguido por la administración norteamericana. En El Salvador va a producirse una división social también entre elementos revolucionarios y contrarrevolucionarios, estos últimos que reciben apoyo notable de los Estados Unidos, así como los primeros lo reciben de Cuba y de la Unión Soviética, y donde se va a llegar a una situación de práctica guerra civil con la ejecución de personas como Monseñor Romero, la figura que tenéis en la pantalla, arzobispo de El Salvador, así como de un grupo de misioneros españoles, entre los que se encontraban Ignacio Illacuría, miembros de la Compañía de Jesús y defensores de la teología de la liberación, una posición teológica de gran arraigo en el subcontinente iberoamericano y que vinculaba los elementos de la doctrina católica con el pensamiento marxista. En 1976, y también en un contexto de enfrentamiento civil entre posiciones de distintas familias del peronismo, se va a producir el golpe de Estado de un grupo de generales que establecerán una junta militar que gobernará el país entre 1976 y 1983. Al igual que sucedió en Chile, estos generales van a impulsar una represión muy dura contra los que consideran enemigos políticos, realizando no solo torturas y asesinatos, sino también secuestros de niños que se apartaban de sus familias y se entregaban a otras, o la desaparición de opositores mediante el recurso de subirlos en un avión y tirarlos al mar. En 1983, y tras el fracaso del intento de unificar el país con una motivación nacionalista con la invasión de las Islas Malvinas bajo control británico y la derrota en la Guerra de las Malvinas en 1982, la Junta militar va a caer. Bueno, con esto terminamos de ver esta evolución de la Guerra Fría en Iberoamérica, y mañana veremos la etapa final, que corresponde a la presidencia de Reagan en Estados Unidos, que va a transformar el equilibrio que se había ido manteniendo en este momento, y veremos también el impulso de la perestroika. Por cierto, que me acabo de acordar que todavía nos quedaba por ver otro aspecto, que es la guerra de Afganistán. La guerra de Afganistán supone o desempeña el papel que la guerra de Vietnam va a tener en el prestigio de una superpotencia, en este caso para la Unión Soviética. En Afganistán, donde se ha instaurado un gobierno procomunista, se va a producir la invasión por parte del ejército soviético.
tras un ataque aerotransportado por paracaidistas, se consigue controlar la capital, Kabul, y establecer al gobierno prosoviético de Afganistán, y se establece desde la frontera conjunta que tenían la Unión Soviética y Afganistán el avance para controlar las principales ciudades del país, como Mazar-i Sharif o Jalalabad o Kandahar. Sin embargo, los soviéticos únicamente van a poder hacer efectivo el control del territorio en unas zonas muy limitadas entre las principales vías de comunicación del país. En Afganistán van a ir surgiendo multitud de guerreros atraídos por el llamamiento a la Guerra Santa, apoyados estos mujahidines por armamento norteamericano. De hecho, se comenta que una figura como Osama Bin Laden va a estar vinculada a esta guerra, que van a hostigar a la superpotencia soviética a lo largo de 10 años, hasta que, y a pesar de los esfuerzos que la censura hacía para limitar las bajas permanentes que estaba sufriendo el ejército soviético, hasta hacer, como digo, que en 1989 se ordene el repliegue del ejército de la URSS. Aquí veis los blindados soviéticos entrando en Afganistán, el uso de un armamento, como pasaba en Vietnam, muy superior por parte de los soviéticos, pero el apoyo y el mantenimiento de toda una guerra de guerrillas que va a desgastar la posición de la URSS en el país. Aquí veis guerreros, lo que luego llamaremos talibanes, serían algunos de estos guerreros, o señores de la guerra, cuyas posiciones en gran medida todavía perduran hasta hoy día. Estos mujahidines en gran medida van a estar armados y apoyados por Estados Unidos, que busca en el mantenimiento de esta oposición un desgaste a la Unión Soviética. Aquí veis algunos de los restos de los tanques soviéticos empleados en la guerra de Afganistán. O fotografías de soldados soviéticos manteniendo posiciones en el país. Y finalmente, como digo, en 1989 se produce ya en el proceso de descomposición del régimen comunista y apenas 2 años antes de la desaparición de la propia URSS, el repliegue tras una derrota semejante a la que habría experimentado Estados Unidos en Vietnam del ejército soviético.